Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Cecilia Vaca Cardoso y Andrés Novero. Cecilia y Andrés Hola, son cantantes y actores. ¿cómo estás, Y Raúl? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y han participado en este proyecto de traducción audiovisual y doblaje, brindando sus talentos vocales, sus voces a los personajes del musical She Loves Me de Sean Dornick y Jerry Ball. Y vamos a conversar con ellos para ver y descubrir cómo fue esa experiencia de prestar las voces a personajes que fueron originados en inglés y que ahora entran al mundo de la actuación a través del español, el español Ujú. rioplatense. Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedican y quería saber cuáles fueron esos desafíos que encontraron ustedes para interpretar un número teatral en versión traducida, sobre todo al español rioplatense, ¿no es cierto? Que es una variedad del español, ¿no es cierto?, muy particular. Sí, bueno, empiezo. Como desafío fue una experiencia linda. En mi caso particular, no soy, digamos, un cantante de comedia musical, lo cual era un doble desafío como cantante, como músico, estar abordando esta temática nueva, que si bien no es la primera vez que hago musical, eh, cantado, digamos, en fragmentos, nunca participé de un musical entero, pero fue un desafío, digamos, en lo vocal, en lo interpretativo, en lo textual, digamos, lo que vos decías recién del castellano rioplatense, nos metiste como en un mundo muy nuestro, digamos, y fue tan cómodo la vez que fuimos a grabar, fueron 20 minutos cada uno y ahí resolvimos todo. En ese sentido, fue muy ameno el resultado y también la experiencia. Ujú. Exacto. Para mí también fue novedoso, además porque yo tampoco tenía la experiencia de cantar en un musical, digamos, salvo cantar canciones, digamos, de musicales, siempre las había cantado en inglés. No había tenido la oportunidad de cantarlas en castellano. Fue muy novedoso y la verdad que estuvo bárbaro porque me resultó muy natural, aparte cantándolos en nuestro dialecto, vamos a decir el castellano argentino, rioplatense, fue como muy divertido y muy sencillo, eh, porque además desde lo interpretativo me resultó más fácil saber exactamente, digamos, desde mi idioma natal lo que estoy diciendo, me resultó mucho más fácil dar las intenciones, ¿no? A lo que estaba cantando. Y también me pareció fantástica la traducción porque no se hizo eh, tan diferente a lo que uno dice, canta o pronuncia en inglés, porque está muy respetado eso, digamos. Se respetó mucho en tu trabajo lo que se escucha en inglés o lo que se pronuncia en inglés, para trasladarlo al castellano estuvo como tan bien hecho que no fue un salto enorme, digamos, cambiar el idioma. Entonces uno se suelta mucho más al cantar en castellano sabiendo que estás prácticamente vocalmente y técnicamente respetando lo que está en el otro idioma. Entonces se hizo mucho más fácil y mucho más ameno, como dice Andrés. A mí me resultó muy divertido y se me facilitó muchísimo, la verdad. Sí, además tengo que decir que han hecho un trabajo interpretativo excelente porque escuchar la versión española, castellana que ustedes han hecho, igual nos lleva a ese mundo del musical de Broadway, pero a la vez esa reinterpretación de ese Budapest, de esa ciudad, ¿no es cierto? Húngara en la década del 30, ¿no es cierto? 30, 40, que es donde está situado el musical. Y también lo que los personajes vivencian. A mí me sorprendió también escuchar la versión de ustedes, porque ustedes, o sea,
no han traicionado para nada al personaje, han entrado en lo que el personaje está sintiendo en ese momento, lo cual me lleva a esta pregunta. Sí, Andrés, No, ibas a quería decir decir algo. un detalle de color por ahí, que el audio se lo hemos hecho escuchar a nuestra gente de confianza. Y mi hermana, que también es músico, me dice, ni bien lo escuchó, dice, cuando estaba escuchando me venía la imagen de como si estuviera viendo la película. Así que Claro. fue algo que se logró desde todos los puntos. Exactamente, tiene ese valor interpretativo, ¿no es cierto?, que demuestra cuál es la fuente, ¿no es Ujú. cierto? Claro, Respeta la fuente, no es una adaptación, si bien es una adaptación, pero no es una adaptación que nos saca de la fuente original. exacto. Y eso creo que está en el trabajo que hicieron ustedes, ¿no? O sea, yo pienso que eh, Pero eh, también ellos... también, perdón, ¿no? También en la traducción, o sea, en cómo al traducir también se respeta el contexto, ¿no? Todo el contexto, la rima, el vocabulario que se utiliza, fue como muy natural pasar, digamos, porque está muy bien pensado eso. Entonces, en el trabajo que vos has hecho de traducción, no es literal la traducción, entonces, al no ser literal es más difícil aún, ¿no? Pero está tan bien logrado que para nosotros fue como sencillo también meternos en ese mundo. Fue mucho más Claro. natural desde ese lugar. Entonces, no tuvimos dificultad. Qué bueno. Bueno, la pregunta que viene ahora tiene un poco que ver con eso en cuanto a las posibilidades vocales que ustedes encontraron, pero también si hubo alguna dificultad que tuvieran que sortear. Porque, por ejemplo, yo creo, no sé, y creo que eso, al final, Cecilia, de tú, obviamente, vos sos cantante lírica y eso ayuda, igual que Andrés, por supuesto. Pero, por ejemplo, eh, cuando al final del tema, ¿no? Amalia, el personaje que canta el helado de vainilla, que es un tema, si vamos a analizarlo como tema, ¿no es cierto? Es un tema lírico, Sí, muy alto, pero muy al mismo agudo. tiempo es muy ridículo y tonto, porque ¿cómo vamos a hacer algo operístico y lírico de un helado de vainilla, ¿no es cierto? O sea, ahí se da esa contradicción entre lo elevado y lo vulgar, ¿no es cierto? Lo mundano, por decirlo así. Claro, Y al final ella termina, ¿no es cierto?, con una nota muy alta, cuando dice, un helado me obsequió. Que en el original, en realidad, ella dice vanilla ice cream. O sea, ahí hay una transferencia, ¿no es cierto?, donde cambia buscando esa musicalidad de las notas finales. Y ahí exacto. yo vi, analizando tu versión, yo vi que lo acomodaste perfectamente, no sé si tan, o sea, yo creo que te saliste un poquito, no, no es salirte, pero sí elegiste dónde ubicar cada nota, Sí, yo porque la cambié un poquito las sílabas. Sí, exacto. Un helado me obsequió. La coloratura podría haber ido en el me, ¿verdad? sí. Y luego obsequió. Pero vos lo hiciste que quedó fantástico. O sea, eso creo que fue una dificultad que tuviste que sortear, ¿verdad? ¿O no? Claro, porque yo pensé que si yo ponía todo eso en el después el obsequio iba a quedar raro y difícil de pronunciar por la nota aguda. Entonces yo busqué Claro. la manera de que fuera lo más sencillo el agudo, porque en el Ujú. agudo en realidad no se entiende. Generalmente cuando vos cantás ópera, la nota aguda no se entiende lo que estás diciendo porque es muy agudo, entonces es muy difícil la dicción en un agudo. Claro. Entonces, generalmente uno privilegia el sonido a la dicción en lo lírico, ¿no es cierto? En las notas agudas, digo, ¿no? Porque es muy difícil pronunciar una sílaba en una nota tan aguda. Entonces, acá yo Claro. pensando en lo mismo, digamos, como es una nota muy aguda, dije, bueno, privilegiemos que el sonido agudo suene bien, digamos, y la sílaba no sea lo más importante, pero que igual se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, por eso Pero como ahí que está me acomodé ahí. eso. Pero eso fue fantástico, porque ahí habla de este trabajo creativo interdisciplinario, donde el traductor aporta el texto, pero luego está el intérprete
que claro, tiene que acomodar ese texto, ¿no? a la Y ahí comodidad se da vocal, Claro. claro, a a la la comodidad vocal, pero al mismo tiempo sin traicionar el esa, espíritu original. Y lo exacto, mismo pasó con el final de She Loves Me, ella me ama, ¿no es cierto? O sea, She Loves Me, 3 sílabas, me ama, es fácil de traducir ahí, ¿no es cierto? En mi esquema de colores, donde voy Sí, por dificultad, voy del verde al rojo, ahí, ¿no es cierto? Es verde, ¿no? Es relativamente fácil. Pero luego al final, él termina la canción con un, ¿no es cierto? Como decimos aquí, belching, ¿no? O sea, lanzando vocalmente el final de She loves me, ¿no es cierto? Y ahí no se puede decir me ama porque no va, no da. Entonces ahí, y hay que terminar con me, porque obviamente el sonido está cantado. Entonces, solo a mí fue un recurso de traducirlo, ¿no es cierto? Que me ama solo a mí, donde se da la posibilidad del me y al mismo tiempo el número de sílabas y notas. bien. Pero eso también fue difícil y vos, Andrés, lo hiciste muy bien, inclusive diferente en los dos momentos en que tenías que rendirlo en la canción, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue esa dificultad que tuviste que sortear ahí? Y primero que yo lo medí, como músicos tenemos que dejarnos influir por la música. Entonces noté que esa segunda parte donde definía el She Loves Me, la orquesta era diferente, era mucho más contundente en los acentos. Entonces yo dije, bueno, acá cuando la orquesta hace el acento, tengo que callarme, que no pasaba en la primera, que yo lo hacía más ligado, más sostenido, ¿m? Y quedaba mucho mejor. En la última no quedaba bien. Entonces se me ocurrió, hace allí, no, es como dice, solo a so, mí. lo, a, mi, y ahí quedó mucho más efectista, por así decir. Exacto, logra el efecto del finale, ¿no? Del final y del cierre de ese tema musical, donde él expresa esa emoción de que descubre que ella lo ama. Y entonces, aunque ella todavía no se dio cuenta, pero él sabe que lo ama. Sí, Y ese es el... la vivencia de cada uno, porque yo me acuerdo de estar cantando en el estudio y estar vivenciando todo eso. Si bien Mm, Ceci y yo teníamos formas diferentes, porque ella tenía la partitura y yo tenía una hoja con la letra, que era un mapa, le había puesto de todo, pero yo me entendía yo. Entonces, eso hizo por ahí que cada uno estuviera como metido se cerraba la puerta de la cabina del estudio y era estar uno con uno mismo, por más que se veía lo que pasaba afuera también. Y ahí es una creación también, porque uno puede estar en el ensayo teniendo todo a punto y cuando vas a grabarlo, a la función, lo que sea, siempre es otro momento, es otra instancia. Y fue crear algo muy bonito de los dos, digamos, me pareció. yo creo que sí, y yo estuve presente y puedo decir, puedo eh, atestiguar que realmente fueron 3 tomas y prácticamente como que, bueno, no había necesidad de las 3 tomas, pero sí, siempre se hacen 2 o 3 tomas para ver, ¿no es cierto?, cuál puede ser la mejor. Bueno, Ujú. después era difícil de elegir porque realmente todas tenían algo rescatable y algo que era no había que perder. Y entonces, bueno, eh, ahora, ya que ustedes tuvieron esa experiencia, me gustaría que nos cuenten qué priorizaron ustedes como talentos, como creativos, como actores y cantantes. O sea, se dejaron llevar por la melodía, se dejaron llevar por los arreglos orquestales, se dejaron llevar por la traducción o se dejaron llevar por el conocimiento que tienen ustedes del original en inglés. Para ¿O mí es un todo? combo, ¿eh? Para mí es un combo, en realidad. Ujú. Bueno, a mí, por ejemplo, por supuesto que uno cuando hace el estudio preliminar de la obra, primero estás preocupado por la melodía, ¿sí? Tenés mucho en la oreja la versión original, en inglés, Claro. ¿no? Pero a partir de que uno empieza a estudiar la letra en castellano, vas encontrando otras cosas que en castellano tienen su sabor, digamos, particular, ¿no? Entonces el trabajo que yo hago personalmente es, primero, saber muy bien la melodía.
una vez que yo sé bien la melodía y la letra, ni hablar, la melodía y la letra van juntas para mí siempre, yo escucho la orquesta y la orquesta me ayuda como a terminar de armar el rompecabezas, ¿no? Porque yo sé muy bien la melodía, sé muy bien la letra, pero sin escuchar después, digamos, lo que hace la orquesta, no está completo. No está completo, es un trabajo como de escritorio, digamos, ¿no? Entonces, al escuchar la orquesta y al yo cantar sobre lo que hace la orquesta, para mí ahí se cierra todo. Necesito todo como para hacer la interpretación que yo quiero hacer, digamos, ¿no? Para que sea un resultado artístico. Si no, es un solfeo. eh, y yo, bueno, no sé, para mí es muy necesario todo, por eso te digo que es un combo, es todo. Más el haber visto el original con todo lo que sucede, con todo lo actoral, digamos, sin tener todo ese contexto, sería como algo muy parcial. Y podemos llegar a un buen resultado, pero no al resultado óptimo, digamos, ¿no? Para mí necesito todo. Sí, el significado de lo que es cantar la pieza. Claro, si no queda como, yo canté la canción del helado de vainilla del musical, esa sola, pero no tengo idea del resto del musical y no sé si tiene mucho sentido. O sea, tiene un sentido, sí, pero saber todo lo que ocurre, en qué momento del musical pasa lo que estoy cantando, por qué pasa, me parece que le da como el cierre perfecto, digamos, ¿no? Exacto. Además, bueno, este proyecto no es necesariamente para llevarlo al doblaje, pero podría ser. Inclusive habría que revisarlo, digamos, a ver si realmente hay que hacer alguna pequeña adaptación, porque el doblaje incluye otra técnica, además, que es buscar la oportunidad, ¿no es cierto?, del movimiento de labios, la expresión, ¿no es cierto?, y la fuerza que pone el personaje que está filmado, obviamente, y luego también aprovechar a veces las partes en que no se ve el rostro del personaje o que está fuera de cámara o lo que fuera, entonces ahí hay más libertad, pero si no, está muy, muy, muy ajustado a una necesidad, ¿no es cierto?, interpretativa de otro actor, o sea que Exacto. ahí es otra técnica. Pero yo creo que ustedes se han compenetrado tanto con el original que Sí. prácticamente van fantástico al doblaje, ¿no? O sea, Sería re lindo. una experiencia más. Pero y me lleva a la última pregunta que les quiero hacer, y que tiene que ver un poco con un cierto prejuicio o preconcepto que a veces existe en las comunidades musicales, ¿no es cierto?, artísticas, y que dicen, muchos intérpretes bilingües, ¿no es cierto?, sostienen que cada versión, la original y la traducción, son dos canciones diferentes y no dos caras de una misma moneda. O sea, es como que decir, bueno, sí, esta versión del helado de vainilla en español no es el helado de vainilla en inglés, ¿no? O sea, eso por supuesto contradice un poco el espíritu de lo que es una traducción para poder acercar un musical a otros públicos, ¿no es cierto? Pero hay una corriente que casi como que se divorcia, ¿no?, de la idea de la traducción. ¿Ustedes qué pueden aportar al respecto? ¿Creen que son dos canciones diferentes o que...? Y yo no sentí por esa diferencia, es lo que hablábamos al principio. Se logró una comunión por ahí con lo que decía Ceci del original, de tener en la oreja sobre todo una versión y respetar eso, no lo vi tan lejano, digamos. No, y para mí, yo voy a confesar que yo era de las que no, eh, voy a hacer la confesión, que para mí, digamos, traducir un musical, digamos, a otro idioma, no era lo más, no sé si adecuado es la palabra, pero como que yo no comulgaba mucho con eso. Pero, porque había escuchado versiones que eran como muy... No había, digamos, esto que dijimos nosotros que logramos. No se logró no se había logrado esa comunión, digamos, el texto no
no cuadraba con la música, no sé, quizá había escuchado versiones no eran adecuadas. Y bueno, tengo que confesar que he cambiado mi modo de pensar. Bueno, Claro, eso es claro, seguro porque que sí. claro, porque de verdad, o sea, pero ¿por qué? Porque hay un trabajo en serio hecho, de mucho trabajo y muy puntilloso y muy detallista, para que las cosas realmente tengan como te decía hoy, un resultado artístico y que no se salgan del contexto de lo que es la obra original. Claro, claro. Entonces, por eso digo, yo lo disfruté un montón porque digo, yo escucho la canción en el idioma original y escucho la versión en castellano y no me parece que sean diferentes canciones. Es la misma canción en un idioma y en otro idioma, pero sin perder la esencia de lo Claro. que fue Y las originalmente. oportunidades de musicalidad también, ¿no es cierto? Porque Exacto, o sea, musicalmente Ujú. no perdió absolutamente nada, ¿no? Porque el idioma se adecuó a lo que es el molde musical, bueno, todo lo que ya decimos, a sí, todos los parámetros digamos, que tienen que estar para que se respete, digamos, lo que es la obra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que me sorprendí de mí misma, es decir, bueno, mirá, me alegra estabas cuando equivocada. no, porque yo entiendo las dos posturas y creo, y ahí a lo mejor puedo hacer un poco de abogado del diablo para estar en medio de las dos. Yo creo que el secreto, además de todo ese trabajo que ustedes dicen que es verdad, que hemos hecho, el hecho de que ustedes estuvieron preparándolo mucho tiempo Claro, y al mismo tiempo la traducción, ¿no es cierto?, llevó mucho tiempo y hay un conocimiento no solamente del musical She Loves Me, pero de toda la obra de este binomio, ¿no es cierto? Que también hicieron Fiorello, hicieron el violinista sobre el tejado, o sea, hay, por ejemplo, por dar un ejemplo así anecdótico, ¿no es cierto? La expresión cuando él dice, will wonders never cease, ¿no? O sea, nunca se claro. van a acabar las maravillas, que en realidad lo tradujimos como quién lo iba a decir, que es un poco lo que quiere decir, para aprovechar el sonido de cease con decidir, Exacto. ¿verdad? Pero la palabra wonder, Harnick la ha usado muchas veces a lo largo de su obra. O sea, lo usa en Violinista en el Tejado, cuando hay un tema que es Wonders of Wonders, o sea, Maravilla de Maravillas. O sea, entonces era importante rescatar ese concepto de la maravilla. Por eso es que George dice, me ama y me maravilla. O sea, ahí se rescata ese concepto del wonder Ah, que usa Hawking a lo largo de su obra. O sea que tampoco lo estamos traicionando al original, no, por eso, estamos o sea, usando esos claro, recursos. hay un trabajo como muy minucioso tuyo, digamos, muy minucioso, muy al detalle de todo, no solo del texto, de la música, del ritmo, de la melodía, de la Exacto, armonía, de todo el exacto. contexto, es un trabajo que no hay nada fácil. En, Y esto la- creo que, sí, en mi, en mi parte, tengo que decir que tenemos una versión tuya cantada, Ujú. que a lo mejor la gente no lo sabe, pero nos sirvió como para entender un poquito más ese contexto que vos querías plasmar, digamos. Entonces ahí yo entré también primero por ahí y después fui haciendo mi versión. bueno, esa versión cantada que se llama demo es prohibido ser difundida en redes Ah, sociales porque No te hagas obviamente problema, no hay ningún. No, bueno, yo pero no tengo a nosotros eso nos ayuda un montón también. Nos ha ayudado claro, un montón. A pesar de que nosotros ponemos nuestra impronta, nosotros pusimos nuestra impronta, también, digamos, sí. nos ayuda el contexto tuyo. Sí, ¿Viste? sí, obviamente, más que nada para las entradas, para la oportunidad, ¿no es cierto? Eh, pero lo que quería decir, ¿no es cierto? Y esto nos da, creo que abre muchas puertas y Claro. oportunidades de trabajo, porque el secreto, creo yo, de hacer una traducción exitosa y hacer lo que ahora, Cecilia, te has convertido apoyar Sí, la idea de que es una misma canción, tal cual. en dos caras, en dos versiones,
yo creo que el secreto está también en usar un español regional. Exactamente. Claro, O porque si sea, vos me hablar hubieras dicho de español hacerlo, latino claro, si vos me hubieras dicho de hacerlo en el español, qué sé yo, centroamericano, o neutral, neutral, ¿no es cierto? Que muchas veces para economizar se claro, buscan versiones neutrales que puedan servir para toda Latinoamérica, ¿no es cierto? exacto, Y yo creo que eso los españoles lo tienen muy claro y es que ellos usan un español bastante regional, o sea, cuando uno ve una película doblada en España, es un ajá, español que muchas veces no se entiende fácilmente en el resto de Latinoamérica porque se usan muchos modismos, figuras, claro, modismos y figuras coloquiales, pero creo que ese es el secreto. El secreto es que los productores de obras de teatro musical entiendan que la versión tiene que hablarle al público a donde se presenta la obra y no generalizar, ¿no es cierto?, un público masivo, porque totalmente eh, de acuerdo. yo creo Sí, que sí, ese es el sí. secreto. Son las cosas, los detalles que al público le llegan y por lo cual van a ver una obra o la recomiendan también. Exacto. Ujú. Claro, porque Así. el idioma propio, regional, como vos decís, es muy fuerte y genera identidad, ¿no? Claro. Identificación, no identidad, Una empatía, identificación. exacto, identificación y empatía con el personaje, ¿verdad? Exactamente. Porque el Claro, personaje dice eso. por supuesto. O No, sea, para exacto, nosotros escuchar una obra, a lo mejor cantada en el español de España, está bueno porque lo entendemos, pero nos resulta como raro, porque nosotros no tenemos esa, digamos, no lo hablamos así al español, hablamos no, otro español. Entonces vos exacto, podés decir, ay, sí, es como cuando ves una película doblada, que yo casi claro. nunca veo películas dobladas, pero cuando las ves dobladas, si las ves Ujú, dobladas al español neutro o las ves dobladas al español de España, es claro, rarísimo sí, para nosotros. O sea, nosotros estamos mucho más acostumbrados al español neutro que al español de España. Entonces sí, preferí escucharlas en el español neutro que en el de España, porque nos resulta muy extraño porque no lo hablamos así. El claro, español neutro tampoco es nuestro, pero estamos más acostumbrados, digamos. exacto, por lo menos es un sonido. Pero yo creo que eso es parte de una de las razones por las cuales uno siente esa compenetración con el Claro, texto. El es hecho por de que eso. está pensado en servir al público argentino. Exacto. Igualmente yo sentí como que vos respetaste mucho o sea, el españolismo, que cualquier cantante español puede cantarlo y le sea natural, porque no sentí cosas coloquiales argentinas, palabras, ¿no? Que uno se siente identificado. No, Tanto cualquier cantante de habla hispana le va a resultar cómodo. sí, sí, sí. Usé más el recurso de a lo mejor utilizar modismo más argentino, lo utilicé con Ilona, el personaje, ¿no es Ah, en cierto?, la que otra va canción. Claro. Sí, cerca de la canción, porque había un momento en que, bueno, ella no es una persona muy leída, por lo tanto, si se bien presta. no es inculta, pero por ahí le puede salir algo que sugiera que, bueno, que habla más como el pueblo, ¿no? Claro. Y tenía que, hay una parte en que el hombre que le va a leer le propone leer un libro que se llama El Camino de la Carne, o El Camino Carnal, lo traduje, y ella primero piensa que es una proposición deshonesta, entonces dice, es una novela, de haberlo sabido, no porque primero rima con analfabeta, ¿no? Dice, yo dudaba de su predilección por un analfabeta. Claro. Entonces me recomendó no dejar de chequear El Camino Carnal. Es una novela, de haberlo sabido no le hubiera roto la jeta, ¿no? Entonces Claro. ahí ella le da, en el original ella le da Un una bofetón. clase, un bofetón, ¿no? Y entonces ahí, primero que me venía fantástico para rimar con analfabeta, y Claro. segundo, que era coherente con Ilona poder salirse a un modismo muy coloquial y lunfardo, digamos. Más lunfardo, exacto. Exacto. Claro, Así que exacto. son Vamos a tener que decisiones. hacer el estreno de Ella me ama. Bueno, yo estaba pensando hacer una versión concertada, ¿no? Estaría Podríamos, genial. sería genial, ¿no? Eso lo Sí. hablamos luego. Pero bueno,
quiero agradecerles enormemente esta oportunidad de entrar en lo que han sentido y lo que han estudiado y cómo un actor y una actriz, cantantes, cómo ustedes entran en la obra musical, si bien el campo de ustedes es Cecilia, lo lírico, Andrés también, y aunque también has hecho incursiones en lo popular y sos un actor consumado porque realmente has hecho maravillas con la voz en cuanto a crearlo a George, a Jorge como un personaje, igual Cecilia, tu Amalia es entre inocente y al mismo tiempo muy asertiva, como decimos ahora, así que y con dudas lo has logrado en tu voz, así que bueno, les quiero agradecer enormemente y bueno, seguiremos trabajando en otros proyectos, por supuesto. Para nosotros, bueno, yo hablo por mí, para mí fue un placer, la verdad fue un placer porque me divertí mucho, aprendí mucho, siempre a mí me gusta, digamos, los desafíos me encantan y siempre me gusta como probar, digamos, cosas diferentes y la verdad que me encantó y para mí, la verdad fue un honor también que me hayas considerado para hacer esto y lo disfruté muchísimo. Así que para mí, no sé, fue todo un gusto y te lo agradezco de corazón. El honor fue Igual, mío, igual, el yo honor fue mío. también quería, perdón, nos interrumpimos, No, agradecerle a los dos porque ella, o sea, el contacto vino por Cecilia y ella me invitó y bueno, a los dos sí, tengo que agradecerle sí. la experiencia que fue muy, muy enriquecedora. Y Hermoso. yo también, porque realmente que ustedes prestaran sus voces para este proyecto es un honor para mí porque realmente está a la prueba y todo el mundo puede escuchar las versiones que ustedes han logrado y realmente eh, no tengo más que elogios para lo que han hecho. Así que Mm. Bueno, muchísimas no, muchísimas gracias a vos, de verdad. Muchísimas gracias por la posibilidad y la oportunidad. Gracias.